Buenos días, buenas tardes, perdón, a quienes asisten a la audiencia. Mm, Previa a la iniciación, quiero manifestar que se llevará de manera simultánea la audiencia inicial en los expedientes radicados 15.001, 2333, 0002013, 0049600 y en el expediente 15.001, 2333, 0002013, 0047900, siendo demandantes en el primero de los mencionados Ana Cecilia Guerrero Buitrago y en el segundo Vilma Daisy Layton López. Esta manifestación previa tiene como finalidad consultar a las partes si tienen algún inconveniente, a los agentes del Ministerio Público, si tienen algún inconveniente en que esto se realice como lo he anunciado. Inicio por el demandante. Muchas gracias, honorable magistrada. No tendría ningún inconveniente, toda vez que se tratan las mismas, no las mismas partes, pero son dos procesos que se pueden llevar de manera simultánea, ya que el objeto y la causa es la misma, no hay ningún Muchas problema. gracias. La parte demandada. Sí, buenas tardes, honorable magistrada. Estoy completamente de acuerdo con el trámite. Gracias. Doctora, muy buenas tardes. Sí, el Ministerio Público no tiene inconveniente para actuar en este proceso. Gracias. De igualmente, honorable magistrada, no tengo ningún inconveniente para actuar aquí en esta audiencia. Muchas gracias. Aceptado entonces por las partes y por los representantes del Ministerio Público que adelantemos esta audiencia de forma simultánea para los procesos anunciados, doy entonces inicio de la siguiente manera. Se identificará en adelante el caso 1, que corresponde al proceso adelantado por la señora Vilma Daisy Layton López, y al caso 2, que corresponde al adelantado por la señora Ana Lilia Buitrago Guerrero. Voy a solicitarle entonces a los asistentes se sirvan identificarse, informándome la parte a la que representan. De igual forma, concederé la palabra o de manera inmediata a los representantes del Ministerio Público y que me indiquen si ha habido algún cambio de dirección para notificaciones en relación con las que aparecen en los expedientes, tanto de dirección física como de dirección electrónica. Si no hay cambio, sencillamente les ruego me señalen que sigue siendo la misma inicio por la parte demandante. Y muy buenas tardes. Primero que todo, un cordial saludo para la honorable magistrada, su secretaria, para la apoderada del departamento de Boyacá y los dos representantes del Ministerio Público. Mi nombre es Nistron Javier Roncancio Muñoz, me identifico con la cédula de ciudadanía 7.309.729, expedida en la ciudad de Chiquinquirá, portador de la tarjeta profesional 82772 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta ocasión actúo como apoderado de la parte demandante en los procesos o en los asuntos número 1 y 2 ya definidos por el despacho. No ha habido cambio en mi lugar de notificaciones, ni electrónica ni física, como en mi número celular ya previamente anotado. Muchas gracias. La parte demandada. Muchísimas gracias, cordial saludo a todos los intervinientes en esta audiencia, en especial a la doctora Clara Elisa Cifuentes, quien preside esta audiencia. Mi nombre es Claudia Milena Aguirre Chaparro, identificada con cédula número 23.945.188. Mi tarjeta profesional 132.604. Actúo para la presente diligencia, tanto en el caso número 1 como en el caso número 2 expuestos anteriormente, en calidad de apoderada de la parte demandada, es decir, del departamento de Boyacá. Encuentro un cambio en mi dirección de notificaciones, es la avenida Colón número 2787, apartamento 203 en la ciudad de Tunja. Mi correo electrónico es mileaguirre76@hotmail.com y ya no tengo el número 320-883-41, pero sí está vigente el 310-689-7065. Muchas gracias. Muy amable. Voy a rogarle que ahora un poquito más adelante en la audiencia usted nos facilite por escrito esos datos para poderlos tomar en el acta, donde alcanzamos por la rapidez en la intervención. Continúo entonces por el Ministerio Público en el caso 1 y enseguida el Ministerio Público en el caso 2. Buenas tardes, doctora. Un cordial saludo para todos los asistentes.
Actúa para el caso 1 como Ministerio Público la suscrita Procuradora 121, Judicial 2 para Asuntos Administrativos de Tunja, Mercedes Alfonso Aponte. El buzón de correspondencia, Procuraduría 121, Judicial 2, Administrativa, @procuraduría.gov.co. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Presento un saludo muy cordial a la honorable magistrada, la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Mi nombre es, presento un cordial saludo a todas las partes intervinientes en la presente audiencia. Mi nombre es Héctor Gonzalo Monroy Arias, actúo como agente del Ministerio Público en el proceso número 2, radicado con el número 2013-00496, cuya demandante es Ana Lilia Guerrero Buitrago. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Presentes entonces, disculpen, presentes en esta audiencia las partes demandante, demandada y los señores agentes del Ministerio Público. Procedo entonces a continuar con el siguiente aspecto, que es el que tiene que ver con el saneamiento del proceso. El despacho examinó tanto el caso 1 como el caso 2 y advirtió la siguiente situación. Se demandaron en estos procesos los actos mediante los cuales la entidad demandada, el Departamento de Boyacá, negó el reconocimiento de indemnización moratoria por pago extemporáneo de las cesantías. A título de restablecimiento del derecho se pidió el reconocimiento de esta indemnización y las demás condenas consecuentes en este tipo de acciones. Estoy hablando del ajuste de la condena, del reconocimiento de los intereses, y el tiempo de cumplimiento de la sentencia. No me voy a detener en eso, pues son, digamos, como la manera de presentar lo que quiero señalar a continuación. Hay una pretensión subsidiaria en los dos procesos que se lee de la siguiente manera. Se condena al Departamento de Boyacá a reconocer y pagar a favor de las demandantes en el evento de que el tribunal encuentre probado y decida que el régimen de cesantías es diferente al consagrado en la Ley 244 del 95, es decir, que no es del régimen retroactivo la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 del 90, concordante con el decreto 1582 del 98, por el pago tardío o extemporáneo de las cesantías. Yo le voy a dar el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante para que explique un poco ante esta audiencia cuál es el sentido de la pretensión subsidiaria. Muchas gracias, honorable magistrada. El sentido de esta pretensión se realizó con fundamento en dos cosas. Divagó mucho la justicia contencioso-administrativa si debía o no reconocerse la sanción moratoria de la Ley 244 del 93 a quien se les haya pagado tardíamente o de manera extemporánea sus cesantías. En algunos casos hubo hasta decisiones donde decía que no eran objeto de aplicarse, algunos empleados públicos no eran objeto de ser amparados por la Ley 244 del 95, y entonces en ese sentido vimos las dos normas que regulan la sanción por pago extemporáneo y que de una u otra forma viene explícita para aplicarse a los empleados públicos, son estas leyes. Subsidiariamente hacemos alusión a la Ley 50 en el sentido de que hay fallos, en unos fallos se ha dicho que aplicaría la Ley 50, la Ley 244 hasta cierto momento y de ahí para adelante la Ley 50. Entonces nos ha dejado un poco distorsionados como la administración ha querido llevar estos asuntos. Por eso de manera subsidiaria la dejamos ahí. Pero sabemos y está claro que en la petición principal vamos a la aplicación de la Ley 244 del 95. Yo le sigo interrogando. ¿Sigue usted pensando que hay esa duda? La verdad, en mi concepto como apoderado, como abogado demandante, no. Por la razón de vinculación, el tiempo en que llevaban, el momento en que se dan las cosas y cómo se dieron, diría que no. ¿Por qué razón? Porque si uno revisa el decreto, la Ley 50, que es concordante con el decreto 1582 del 98, dice que será aplicable este régimen a quienes se vinculen con posterioridad al 31 de diciembre del 96. Caso que no sucede con mis mandantes, quienes venían vinculados con mucho tiempo atrás. Pero vuelvo y reitero, han habido fallos que hicieron la aplicación casi simultánea de las dos leyes, que hasta cierto tiempo aplicaba Ley 244, ahí para adelante Ley 50. Y bueno,
la dejamos ahí. Pero en mi concepto, que es la pregunta que hace la honorable magistrada, para mí es la aplicación directa en estos eventos debe ser de la ley 244 del año 95. Gracias. La pregunta es por lo siguiente, o sea, o la inquietud del despacho surge porque, a ver, si uno lee la pretensión principal, ¿cierto? Y lee la pretensión subsidiaria, quizá más que aclarar oscurece. Y cuando yo examino el contenido de la demanda, realmente no, digamos, de las razones de la demanda, no encuentro, digamos, como una fundamentación que oriente al despacho en el sentido de esta, digamos, del motivo, de la razón por la cual sería válida esa pretensión. Además encontramos que en los actos administrativos que negaron o que dan lugar a esta demanda, se determina, digamos, con precisión que la norma a la que no hay lugar, a criterio de la parte demandada, es la sanción moratoria de la ley 244 del 95. No parece que existiera ninguna duda al respecto y a juicio de este despacho sería suficiente contar con la pretensión principal. Me parece que la pretensión subsidiaria lo que hace es eliminarle claridad al debate. Por eso lo que ha considerado el despacho es que se excluiría la pretensión subsidiaria y dejaríamos solamente la pretensión principal de nulidad con las pretensiones de restablecimiento. Quiero consultarle, en todo caso, a las personas que intervienen y a los representantes del Ministerio Público, si estamos de acuerdo en eso, y entonces de esa manera vamos saneando y vamos dejando las cosas claras desde este momento para saber qué es lo que vamos a debatir. El demandante ya intervino, creo que no tiene inconveniente. Yo le pregunto a la parte demandada y a los señores representantes del Ministerio Público. Sí, honorable magistrada. En efecto, incluso la parte demandada hace alusión sobre el tema en el hecho, la contestación en el hecho 17, que afirma que en el caso hipotético que tuviera derecho la demandante, le sería aplicable lo consagrado en la ley 244 del año 95, teniendo en cuenta pues el tipo de vinculación de la persona que tuvo en su momento con el Hospital San Salvador de Chiquinquirá. ¿La agencia del Ministerio Público van a intervenir? El Ministerio Público del caso 1 está de acuerdo con la posición del despacho, por cuanto pareciera más una garantía para el demandante, dándole una claridad a este proceso que, como lo manifestó el despacho, deja una situación sui generis para analizar que no viene al asunto y podría conducirnos a veces a una errónea posición de litigio. Muchas gracias. Para el caso número 2 no tengo ninguna objeción con la posición tomada por el despacho. Gracias. Entonces, si así son las cosas, vamos a sanear el proceso, excluyendo la pretensión subsidiaria, de manera que al momento de fijar el litigio ya sabremos concretamente de qué es que se trata el asunto. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin objeción alguna, honorable magistrada. La parte demandada no encuentra ninguna objeción al respecto. Gracias. Entonces continuamos en estas condiciones con el siguiente aspecto, que es el relativo a las excepciones previas. Para efecto de las excepciones previas, se ocupa del asunto fundamentalmente en el trámite de esta audiencia el artículo 180, numeral sexto de la ley 1437. Se señala allí que se tomará decisión en este momento sobre excepciones previas y agrega las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legislación en la causa y prescripción extintiva. En primer lugar, cuando se observa la contestación de la demanda, no hay un escrito separado, de acuerdo con el artículo 101,
quizá me puedo equivocar por la fecha de presentación de la demanda, ¿es anterior al 1 de enero de 2014? No, la presentación de estas demandas ya fue en el sistema de la ley 1437. No, pero me refiero estoy pensando en el Código General del Proceso. No, esto está en junio de 2003. En todo caso, en la regulación de las excepciones previas, también en el régimen del Código de Procedimiento Civil o trátese del Código General del Proceso, las excepciones previas debían plantearse en escrito separado, es lo que quiero significar. No encontró el despacho escrito separado, sino que por el contrario se incorporaron dentro del texto de contestación de la demanda. Digamos que esa es una primera observación que se hace, pero a pesar de esa, digamos, esa circunstancia que echa de menos el despacho, de hecho se titulan excepciones perentorias o de mérito en las contestaciones de la demanda, se observa que allí hay algunas que serían de carácter mixto, que son las de cosa juzgada, caducidad de la acción, falta de causa legal para iniciar la acción, indebida acumulación de pretensiones, y se titula una que dice el oficio objeto de la impugnación no constituye acto administrativo, falta de legitimación en la causa, indebida acumulación de pretensiones, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción extintiva de la acción. Nosotros, digamos, a fin de ir eliminando posibles obstáculos en una decisión de fondo y más allá de que no se hayan presentado en el escrito separado, atendiendo el texto del 186, vamos a examinar las excepciones que de acuerdo con esa norma deberían atenderse en este momento de la audiencia. Voy a excluir de ese análisis la excepción de prescripción extintiva de la acción que está propuesta en los dos casos. Ello por lo siguiente: considera este despacho que hablar de la excepción extintiva, la prescripción extintiva del derecho, implicaría el análisis del derecho en sí mismo, y solamente una vez pudiésemos constatar esa existencia, tendríamos lugar a considerar si él desapareció o no desapareció. Y cuando se examina esa excepción, no encuentra el despacho que el único argumento sea el del paso objetivo del tiempo, es decir, los 3 años. Por el contrario, dentro de los argumentos de la excepción aparecen algunos elementos como el carácter periódico o no de las cesantías, la presunta presencia de un acto de revocatoria directa, el término desde el cual empieza a contarse tal fenómeno prescriptivo, en fin. En esas condiciones advierto que esa excepción será examinada con el fondo del asunto. Y entonces entro a examinar las otras que, teniendo el carácter de mixtas, como lo señalé, tendrían lugar a pronunciamiento en este momento. Voy a iniciar por la excepción de cosa juzgada, que vistos tanto el caso 1 como el caso 2 tienen en términos generales los siguientes argumentos. Dijo la demandada que que la demandante invocó identidad de causa, objeto y partes en la pretensión de sanción moratoria en acción de nulidad y restablecimiento del derecho que fuera tramitado en un proceso que se surtió ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y en el que se dictó sentencia con carácter de cosa juzgada. Para los dos casos invocó los siguientes procesos: en el caso 1 el 2005-800 y en el caso 2 el 2005-2969. Agregó en esa excepción, agregó un argumento relativo o que se dirigía a señalar que no había agotamiento de la vía gubernativa en relación con el pago de la sanción moratoria y que en consecuencia no era posible el estudio por esta jurisdicción. Yo voy a excluir este último argumento porque realmente no haría parte de un problema de cosa juzgada, sino de una aptitud de la demanda en un momento determinado por agotamiento de los requisitos de procedibilidad. Voy a referirme entonces fundamentalmente al primer asunto, es decir, si en efecto se tramitaron procesos con igual objeto, causa y partes en una ocasión anterior.
Parto por señalar que la excepción será desestimada por las siguientes razones. En el caso 1, a folios 237 a 253, obra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 12 de septiembre de 2013, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Vilma Daisy Leighton López contra el Departamento de Boyacá. Ese proceso aparece radicado con el 15.001, 33, 31, 008, 2005, 00800-01. En ese proceso se pretendió la nulidad del acto de desvinculación al servicio del departamento y el reintegro en el, y como consecuencia el reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales. Salta a la vista que el asunto que contrae este proceso es el pago de la sanción moratoria, y si bien la identidad de las partes, no hay identidad del objeto que allí se trató. De manera que resulta suficiente este pequeño análisis para señalar que no prosperaría la excepción de cosa juzgada en este caso. Para tratar el caso 2, a folios 358 a 370, obra la sentencia de segunda instancia que profiriera el Consejo de Estado con ponencia del consejero doctor Alfonso Vargas Rincón el 26 de septiembre de 2012, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó Ana Lilia Guerrero Huitrago, radicado ese proceso con el 15.001, 23, 31, 000, 2005, 02 96901 y número interno 477, 2010. En ese proceso, cuando se llegó al punto relativo al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, según se observa en la lectura de la Providencia, folios 363 a 366, en la razón que expuso en esa ocasión el Consejo de Estado, atinó a señalar que esa pretensión no ameritaba un pronunciamiento de fondo, en tanto no se había pedido ese reconocimiento en vía administrativa. Se dijo entonces que no se había agotado la vía gubernativa para esos efectos de reconocimiento y pago de la sanción moratoria y que en consecuencia la jurisdicción contenciosa administrativa no podía pronunciarse. Es decir, que la sentencia fue inhibitoria y en esa medida, frente a la pretensión que hoy ocupa este proceso, si bien en esa ocasión fue demandado su pago, lo cierto es que no hubo pronunciamiento de fondo y en la medida en que no hay pronunciamiento de fondo podía el demandante, como en efecto lo hizo posteriormente, hacer la petición y demandar hoy el oficio que tiene el proceso, que está en el proceso. No se encuentra entonces razón para admitir la existencia de cosa juzgada ni en el caso 1 ni en el caso 2. El otro elemento, la otra excepción, que se examinará será la de caducidad, planteada también en los dos casos, en el caso 1 y en el caso 2. Se señala para sustentar esta excepción que el acto quedó en firme desde la fecha de notificación, que fue el 14 de enero de 2013, porque no se agotó la vía gubernativa. Que una vez que se reconoce que se hace el reconocimiento de prestaciones sociales, entre las cuales se encontraban las cesantías, el accionante tenía 4 meses para controvertir su legalidad en sede judicial y que ese acto administrativo no fue atacado en tiempo. Agregó también un argumento allí relativo a que los oficios que ahora se demandan no resolvieron el asunto, o sea, no fueron los que resolvieron el asunto de manera definitiva y que con esta petición, con esta nueva petición, se trató de revivir términos para acudir a la jurisdicción, lo que implica que hay caducidad de la acción. La excepción se va a desestimar también por las siguientes razones. En primer lugar, en este proceso no se demanda la legalidad de los actos administrativos que reconocieron las prestaciones sociales, sino entre las que, reitero, se encontraban las cesantías que se liquidaron a la demandante,
sino que se demanda el oficio mediante el cual se negó el reconocimiento de sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, según lo que pidió el demandante. Hay una situación que también parece interesante o importante reseñar, y es que si bien existió ese acto de liquidación de prestaciones sociales, no es menos cierto que posteriormente se presentó la petición de pago de la sanción moratoria, de manera que si uno advirtiera lo que señaló el Consejo de Estado en la sentencia que acabábamos de indicar, pues era lo procedente, y en esa medida ese pago de sanción moratoria sería autónomo e independiente del acto mismo de reconocimiento de las cesantías. De manera que en esas condiciones uno no podría concluir que se trata de revivir términos para acudir a discutir, porque en últimas la discusión tendría que ser, la situación será distinta si si en la demanda, se estuviese pidiendo la revisión de la liquidación de cesantías. Pero lo que se está pidiendo en esta demanda, por vía del acto demandado, es el reconocimiento de la sanción moratoria, y no se está discutiendo la legalidad de la liquidación misma, de la liquidación en sí mismas. El acto administrativo demandado que negó la sanción moratoria fue notificado el 14 de enero de 2013, tanto en el caso 1 como en el caso 2. La solicitud de conciliación fue presentada el 30 de abril de 2013. En el caso 1 la audiencia se realizó el 29 de mayo de 2013 y en el caso 2 la audiencia se realizó el 11 de junio de 2013. La constancia de fallida de la conciliación se expidió el 29 de mayo de 2013 en el caso 1 y el 11 de junio de 2013 en el caso 2. Entre el momento en que se presentó la solicitud de conciliación y el momento en que esta fue declarada fallida, es conocido por todos que el término de caducidad se suspende. En esa medida, en el caso 1, el término de caducidad se cumplió el 12 de junio de 2013 y en el caso 2, el 25 de junio de 2013. La demanda en el caso 1 se presentó el 11 de junio de 2013, según obra el folio 33, y en el caso 2 el 18 de junio de 2013, según obra folio 34. Basta entonces concluir que la demanda fue presentada antes de las fechas en que hubiese operado el fenómeno de caducidad. Estas son las razones por las cuales no considera el despacho que haya lugar a declarar probada la excepción propuesta por la entidad demandada, tanto en el caso 1 como en el caso 2. Una tercera excepción que se planteó fue la indebida acumulación de pretensiones. Cuando uno examina el planteamiento de la excepción, realmente lo que en resumen se indica es que la demanda pretende bajo la misma cuerda un juicio de nulidad objetiva y un juicio de nulidad de los oficios que se encuentran acusados. En primer lugar, no encuentra el despacho razón para hablar de una nulidad objetiva separada de la de los oficios. Obviamente, cuando se acude en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se pide la nulidad de un acto, pero no es la legalidad abstracta, sino la legalidad en concreto para la situación particular que conlleva un restablecimiento del derecho. De manera que si yo no encuentro para plantearnos la nulidad objetiva desde la nulidad simple, no encuentro que haya una acumulación de pretensiones en el medio de control de nulidad simple con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No cree el despacho que sean necesarias más consideraciones porque la excepción no reporta un elemento distinto a analizar para concluir en consecuencia que no prospera la excepción que se ha planteado. La siguiente excepción, también planteada tanto en el caso 1 como en el caso 2, es la de falta de regresión en la causa por pasiva, requisito de procedibilidad. Se dijo para sustentar la excepción que el empleador era el Hospital San Salvador de Chiquinquirá y no el departamento de Boyacá, y que la justicia ordinaria laboral se pronunció sobre la inexistencia de vínculo laboral entre el departamento de Boyacá y las partes demandantes en el caso 1 y en el caso 2.
Que en consecuencia pues no sería el llamado del departamento de Boyacá a responder en este proceso. Lo primero que señalará el despacho es que los actos administrativos son una manifestación de la administración que crea, modifica o extingue una situación jurídica. Que no queda duda que los actos que se han demandado en cada uno de los procesos negaron el pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, actuación que puso fin a una petición que presentara la parte demandante al punto que se agotaron todos los procedimientos ante la administración. No cabe duda tampoco que el acto administrativo que se demanda fue proferido por la entidad que aquí se ha citado como demandada, el departamento de Boyacá, y que la legalidad de ese acto administrativo corresponde intervenir judicialmente a la entidad que ha sido llamada y a ninguna otra. No se debate en este proceso tampoco si existía o no relación laboral entre la parte demandante y la parte demandada, y el pronunciamiento al que se aludió para sustentar la excepción pues no deja sin efecto la manifestación de la administración, que es innegable y que negó el pago que ahora se demanda. Esas razones son, a juicio de este despacho, suficientes para desestimar también la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Luego se indicó como excepción titulada de la siguiente manera: el oficio objeto de la impugnación no constituye propiamente un acto administrativo. Cuando se lee, digamos, el contenido de la excepción, lo que uno diría es que se plantea que no hay un acto definitivo, y si no hubiese un acto definitivo, entonces la demanda carecería de o podría estar afectada por ineptitud sustantiva. Esa es la razón por la cual, no tanto por el título de la excepción, sino por el contenido de la fundamentación, esa es la razón por la cual el despacho se ocupará de esa excepción en particular. Dentro de los fundamentos señalados en la excepción se indicó que el acto demandado se limita a dar una respuesta a una petición de la demandante y tiene el carácter de acto de trámite, que el acto no decide de fondo el asunto y que por ello no es un acto administrativo demandable. Estas razones coadyuvan lo que inicialmente ha indicado el despacho de por qué, si esto fuese cierto, habría una ineptitud sustantiva de la demanda. Dirá el despacho, para desestimar la excepción, lo siguiente: el acto demandado el acto demandado en cada uno de los procesos respondió a la petición de reconocimiento de indemnización moratoria que el demandante presentó a la administración. Y si se leen textualmente los actos, se dice, comillas, no es posible acceder a su petición en el sentido de reconocer y pagar la sanción por pago extemporáneo, y se agregó que ese reconocimiento se condicionó a la suscripción de un convenio de concurrencia. Por lo tanto, concluyó ese acto administrativo, no hay lugar al pago extraordinario de cesantías. No considera este despacho que allí no se haya definido la situación que planteaba la parte demandante. Por el contrario, se considera que estas respuestas a esa petición particular pusieron fin a la actuación, decidieron de fondo el asunto. Si se retoma un poco lo que decíamos inicialmente, es decir, que se trata de un acto administrativo, de una petición autónoma e independiente de aquella que derivó del reconocimiento de las cesantías, aunque tengan relación. Lo cierto es que no puede concluirse nada distinto a que estos actos administrativos constituyen verdaderos actos administrativos que deciden de fondo la petición y que en consecuencia la excepción no estaría llamada a prosperar. De hecho, vale la pena mencionar que recientemente, en sentencia de 20 de octubre de 2014
dentro del proceso que promovió la señora Dora Lilia García Fajardo contra el departamento de Boyacá, se confirmó la decisión de este tribunal y en materia del aspecto que ocupa este análisis, el análisis que ahora hacemos, señaló, comillas, lo siguiente: la sala no comparte el argumento de que el oficio de 18 de abril de 2012 no contiene la manifestación de voluntad de la administración, pues en forma clara y precisa en él se determina, comillas, comedidamente me permito manifestarle que no es posible acceder a su petición en el sentido de reconocer y pagar a la señora Dora Lilia Fajardo la sanción por pago extemporáneo de las cesantías, cierra comillas. Es decir, que allí se exteriorizó la decisión negativa de la administración en torno al reconocimiento de la sanción moratoria que definió la situación jurídica del accionante sobre ese aspecto. Así entonces, esta excepción tampoco estaría llamada a prosperar. Esta decisión, estas distintas, digamos, consideraciones que llevan a desestimar las excepciones propuestas por la entidad demandada y que han sido objeto de examen en este momento de la audiencia, se notifica en estrado. Por la parte demandante, sin objeción alguna a la decisión adoptada. Estoy de acuerdo con la decisión tomada por la honorable magistrada. Gracias. El Ministerio Público considera que los fundamentos que expresó el despacho para decidir las excepciones y el sentido de las mismas están acordes con el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, el Ministerio Público no tiene objeción a la decisión. Sin objeción alguna, honorable magistrada. Muchas gracias. Continuamos entonces con el siguiente momento, que es el que tiene que ver con la fijación del litigio. Precisaremos en esta etapa las pretensiones de la demanda, trataremos de ubicar los hechos en que, revisados los expedientes, considera el despacho existe acuerdo de las partes, es decir, no hay controversia. No necesariamente nos hemos de ocupar de todos los hechos, sino solo de los que sean relevantes a la discusión y a la controversia que ha convocado estas demandas, y finalmente entonces trataremos de establecer cuáles son las diferencias para, como consecuencia, fijar el litigio. En materia de las pretensiones, observó el despacho que tanto en el caso 1 como en el caso 2 se pide la nulidad del acto administrativo proferido el 11 de enero de 2013 por la Dirección Jurídica Secretaría General del Departamento de Boyacá, mediante la cual se negó el pago de indemnización moratoria por pago extemporáneo de las cesantías solicitado por la demandante. En materia del restablecimiento del derecho, se pidió condenar al reconocer y pagar, condenar al departamento de Boyacá, reconocer y pagar a la parte demandante la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías de conformidad con la ley 244 del 95. De igual manera, tanto el caso 1 como el caso 2 están solicitando el pago de que las condenas que se profieran sean ajustadas en los términos de la ley 1437 conforme al IPC, así lo ordena o como lo ha previsto el artículo 187, y por último que se cancelen los intereses de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 195 de la ley 1437. Estas son las pretensiones, de manera que, como lo conversamos inicialmente, excluimos la pretensión subsidiaria. Voy a darle el uso de la palabra a las partes, al Ministerio Público, si lo consideran, para que me expresen si entonces son esas las pretensiones de cada una de estas demandas. Inicio por la parte demandante. Sí, como lo estableció la honorable magistrada, ya al principio de esta audiencia quedamos descartando la pretensión subsidiaria. Se centraron las pretensiones en torno a la nulidad de los actos administrativos, tanto en el caso 1 como en el caso 2, que tienden ambos específicamente a solicitar como restablecimiento del derecho la condena, el reconocimiento y la condena por el pago de la sanción moratoria contemplada en la ley 244 del año
95, al igual que las demás condenas que establece el CEPAC. Listo. La parte demandada. Sí, honorable magistrada, estoy de acuerdo que las pretensiones establecidas para este proceso es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 del año 95. Gracias. El Ministerio Público está de acuerdo, su señoría. De acuerdo con la fijación de la litis hecha por el despacho, honorable magistrada. Muchas gracias. Entonces, precisadas las pretensiones tanto del caso 1 como del caso 2, voy a tratar de resumir los hechos relevantes en los que el despacho considera que no hay controversia. En primer lugar, que entre la parte demandante, que existió un vínculo laboral de la parte demandante con el Hospital San Salvador de Chiquinquirá, que ese vínculo laboral terminó el 21 de noviembre de 2004, conforme se desprende del acto que reconoció la indemnización a la demandante o a las partes que ahora demandan por encontrarse inscritas en carrera administrativa. Que la entidad demandada liquidó los salarios y prestaciones sociales a la demandante, adeudados hasta el 21 de noviembre de 2004. Que esta liquidación se hizo mediante actos administrativos y que en esa liquidación se incluyó el valor correspondiente a las cesantías, que en el caso 1 ascendió a la suma de 12.711.880 y en el caso 2 a la suma de 12.308.490 pesos. Ese valor que se acaba de mencionar también coinciden las partes en que su pago se llevó a cabo en el mes de julio de 2008. Voy a referir una situación que, aunque no está incluida dentro de los hechos de la demanda de manera específica, sí considera el despacho que es relevante a este caso, y es la siguiente. En el caso 1, mediante la resolución 831 del 19 de noviembre de 2009, se reconoció el pago por concepto de ajuste a las cesantías por la actualización del salario y esa liquidación ascendió a la suma de 870.372 pesos. De igual manera, en el caso 2 se advierte del expediente que mediante la resolución número 000-638 del 29 de noviembre de 2009 se reconoció también por ajuste de las cesantías a la demandante un monto de 1.573.367. Se incorpora esto, en primer lugar, porque está documentado en el proceso. En segundo lugar, porque hace parte de las referencias fácticas que a lo largo de la demanda se encuentran, pero además porque se indica que estos pagos fueron realizados el 23 de noviembre de 2009 en las demandas. Luego era necesario, incorporar ese hecho. De todas maneras, la parte demandada admite que en efecto estos excedentes o este ajuste por concepto de cesantías se pagó el 23 de noviembre de 2009, así lo acepta al contestar la demanda. El otro aspecto es que el 19 de diciembre de 2012, la parte demandante pidió a la entidad demandada el reconocimiento de las cesantías por pago extemporáneo y finalmente que el departamento de Boyacá, mediante los actos demandados proferidos el 11 de enero de 2013, demandados cada uno en su proceso, negó el reconocimiento de la sanción moratoria. Quiero por favor que en atención solamente a lo que ha señalado el despacho, no habría controversia, me manifiesten si se ha hecho una adecuada lectura de la demanda y de la contestación de la demanda. Yo voy a iniciar por la parte demandante. Sí, gracias, honorable magistrada. Efectivamente, cuando nosotros establecimos los hechos, colocamos una fecha del pago definitivo como 23 de noviembre de 2009. Pero si vemos más adelante, cuando hacemos referencia en el mismo texto de la demanda
a las normas invocadas como violadas, especialmente a la ley 244 del 95, se establece la fecha real que fue el 23 de diciembre de 2009. Tan es así que el texto pues debe unirse, como esto de pronto hubo un lapso de confusión entre el acto que le reconoció, más no el pago que se hizo hasta diciembre. Tengo la certeza de que el despacho, previo a todo el trámite, y si esto iba a la justicia ordinaria o regresaba acá, nos expidió a llegar unos documentos muy puntuales que determinaban la realidad de ese pago. Documentos que se allegaron obviamente antes de determinarse sobre la admisión o no de esta demanda en cada uno de los procesos, y donde se allegaron las resoluciones en copia auténtica como solicitó el despacho y los extractos de las cuentas bancarias de mis dos representadas, tanto en caso 1 como en caso 2, que dan certeza de que el pago se realizó fue el 23 de diciembre de 2009. Por eso quisiera dar claridad de que hubo un lapso, un error de transcripción, pero la realidad aprobada y la realidad que está demostrada en el resto del texto de la demanda quiere significar que el pago se efectuó en el día 23 de diciembre de 2009. Muchas gracias. No, ¿quiere pagar? No sé. Que si quiere pagar. Hecha esa salvedad en la que el despacho ha sido consciente, pero estoy haciendo solamente referencia a lo que dijo la demanda, a lo que contestó la demanda. Hecha esa salvedad a la cual nos vamos a referir un poco más adelante, de manera, digamos, general, en lo que se ha expuesto, la parte demandada, ¿tiene alguna objeción? Honorable magistrada, sí, para todo, digamos, para los efectos y para aclarar y para tener la certeza sobre el pago, digamos, en diferentes casos, incluso en uno que ya la doctora tuvo la oportunidad de revisar acá en el tribunal, siempre se ha solicitado una certificación a la parte demandada, en este caso al departamento de Boyacá, a la Tesorería General, para que certifique exactamente la fecha que se hizo ese pago, y por ende pues salir de la eventual duda, porque si digamos la contestación, pues obviamente yo me refiero a la fecha que se hizo el pago, teniendo en cuenta los hechos que presenta la demanda, pero en aras de tener un debate más certero, pues propongo yo con todo, de la manera pues más respetuosa, que se aclare teniendo pues con la fecha exacta de pago. Vamos a hacer una cosa, o sea, ya digamos que yo estoy tratando de ser respetuosa tanto con la demanda como con la contestación, pero advierto que hay, digamos, esa circunstancia, diciembre, una serie de documentos aquí, etcétera. Vamos a eliminar eso del punto de acuerdo, vamos a eliminarlo y vamos a dejarlo entonces para dilucidarlo más adelante. Por lo demás, ¿algún problema, algún inconveniente con lo que se ha expuesto? No, doctora, en efecto no encuentro ninguna otra objeción al respecto. Muchas gracias. Señor. Sí, perdón, honorable magistrada, qué pena, fue puntual su pregunta, que si con respecto a los demás hechos había como lo leyó y como es. No, efectivamente los demás hechos están narrados tal como sucedieron, como los planteó la doctora, con la simple objeción de este último evento donde hay un lapsus de fecha, pero el resto sí está de acuerdo. Listo. La parte de mano. Bueno, los agentes del Ministerio Público quieren intervenir. En el caso 1, su señoría, efectivamente no hay una claridad absoluta sobre la fecha del pago definitivo de la cesantía. Entonces eso sí, la demandada no lo ha aceptado así, y el demandante plantea que el pago no se hizo en noviembre, el pago definitivo no es en la fecha establecida en la demanda, sino que hubo un lapsus y que posteriormente fue corregido, porque es que la fecha de los hechos señala que en el mes de julio de 2008 se hizo un pago parcial y el pago definitivo se hizo tan solo hasta el día 23 de noviembre de 2009, pero hay un ajuste que se hizo posterior, se debe dejar como para establecer ese punto, considera el Ministerio Público, por cuanto a ese ajuste, si corresponde al pago definitivo de la cesantía o si sencillamente
El pago es un ajuste por incremento de IPC o cualquier otro valor que no puede constituir o que sí constituye el pago definitivo de la cesantía, su señoría. Listo, no hay problema, o sea, eso ya lo vamos a excluir. O sea, en eso no vamos a dejar esa fecha, sino que vamos a dejarlo sujeto a lo que posteriormente quede claro. Señor. Con las aclaraciones hechas por el despacho, este Ministerio Público no tiene ninguna objeción a la posición tomada por el despacho. Muchas gracias. Vamos a mirar entonces ahora en dónde encuentra el despacho que hay un desacuerdo. El demandante dice que las cesantías se cancelaron tardíamente 5 años después de su reconocimiento, que se cancelaron definitivamente el 23 de diciembre de 2009, cuando fue consignado el reajuste o el ajuste al que hacíamos referencia en el momento anterior. La demandada, por el contrario, dice que las cesantías se cancelaron oportunamente, que esto se debió, o mejor, ello ocurrió cuando el departamento contaba con los recursos presupuestales para su pago. Dice que el anexo al acto de reconocimiento de las cesantías fue claro al señalar que se cancelarían una vez se suscribiera el convenio de concurrencia con el Ministerio de Hacienda, y finalmente indicó que el Ministerio de Hacienda giró los recursos en el mes de junio de 2008 y que inmediatamente se efectuó el pago. No hay duda, a juicio de este despacho, que ese es un absoluto desacuerdo, que irá finalmente a complementarse con el momento en que realmente se consignó y que dependerá del marco probatorio que se defina. Pero hay un desacuerdo en ese punto, aunque no sea necesariamente un desacuerdo solamente fáctico, sino que requiera otra serie de argumentaciones para saber cuándo surgió la obligación, cuándo se efectuó el pago, etcétera. Y el otro aspecto en donde encuentra el despacho que hay desacuerdo es que, y regreso entonces a la excepción de prescripción, la demandada señaló que el acto administrativo quedó en firme, que han pasado 3 años, y que han pasado 3 años sin que el demandante, pasaron 3 años sin que el demandante presentara reclamación alguna ni acudiera en demanda ante la jurisdicción. En el traslado de las excepciones frente a esta situación, la parte demandante no descorrió el traslado, pero en cualquier caso es un punto que habrá que dilucidarse como diferencia al resolver la situación. Por supuesto que en los hechos entonces de desacuerdo, como lo acabamos de señalar, estará el de establecer cuál fue la fecha de pago del ajuste que se efectuó, del pago que surge como consecuencia del ajuste de cesantías. Así está definido en el acto administrativo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno. ¿Qué tesis esbozan las partes? El demandante dice lo siguiente, en el caso 1, el pago de las cesantías ordenadas mediante la resolución 131 del 10 de marzo de 2005, realizado en julio de 2008, fue parcial. De igual manera lo sostiene para el caso 2, pero en referencia a la resolución 209 del 21 de abril de 2005. Se indica por el demandante que el pago total o que la obligación de pago de las cesantías se cumplió totalmente el 23 de diciembre de 2009, que en consecuencia el Departamento de Boyacá incurrió en la mora en el pago de cesantías, que debe pagar entonces la sanción prevista en la ley 244 de 1995, y agrega a la tesis del demandante que el acto administrativo tenía incluía más bien una consideración relativa a que existía disponibilidad presupuestal para el pago de esas cesantías. Por su parte, el demandado señaló o insiste en que el pago no se hizo, en que el pago se hizo en el término legal, porque estaba sujeto a los recursos de este convenio de concurrencia y del convenio, ¿es convenio de concurrencia y qué?
y contrato de, bueno, en este momento se me olvida el nombre, pero son los convenios, el contrato que debía, convenio de desempeño con el Ministerio de Protección Social y contrato de concurrencia con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otras entidades. Que en esa medida el pago de las cesantías obedeció al giro tardío por parte de estos ministerios, que en consecuencia el departamento no incurrió en la mora y que en cualquier caso la mora no opera de pleno derecho, sino que debe estar acompañada o probarse que se actuó en mala fe. Con estas tesis de las partes y los hechos en desacuerdo, quiero entonces señalar cómo fijará el despacho el litigio. En primer lugar, el pago de las cesantías reconocidas a la demandante podía condicionarse al giro de los recursos por parte de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Protección Social. Segundo, la obligación de pago de las cesantías surgió cuando el departamento recibió el giro de los recursos por parte de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Protección Social, o por el contrario, en el momento en que expidió los actos administrativos de reconocimiento. Otra pregunta, ¿las cesantías se cancelaron totalmente cuando se pagó el ajuste de las mismas? El departamento de Boyacá pagó tardíamente las cesantías a la demandante. Para que opere la sanción moratoria por pago tardío es necesario demostrar la existencia de mala fe. El primer pago de cesantías suspendió la sanción por pago tardío de las cesantías. ¿Operó el fenómeno prescriptivo? Esas son preguntas que considera el despacho, digamos que engloban el litigio, y de esa manera declara que quedará fijado en estos procesos. Las partes quedan notificadas en estrado de esta decisión. Señor. Sin objeción alguna por la parte demandante, honorable magistrada. Sí, honorable magistrada, estoy de acuerdo con la decisión. Gracias. Y el Ministerio Público para el caso 1 está de acuerdo con la fijación del litigio. Muy amable, gracias. Sin objeción alguna, honorable magistrada. Gracias. Voy a consultarle a la parte demandada si hay alguna posibilidad de conciliación que deba ser estudiada en este momento de la audiencia, tanto para el caso 1, demandante Daisy Leighton López, como para el caso 2, Ana Lilia Guerrero Buitrago. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, honorable magistrada. Sí, en efecto, el Comité de Conciliación del Departamento de Boyacá, en sesión ordinaria del 16 de abril de 2015, estudió tanto el caso 1 como el caso 2. Para ambos casos se ventiló más bien en el comité la solicitud presentada para el reconocimiento y pago y la sanción por pago extemporánea de las cesantías de conformidad como lo establece la Ley 244 del año 95 y que fuera en efecto solicitada mediante los actos administrativos hoy objeto de demanda. En efecto, el comité recomendó no conciliar toda vez que considera que existe prescripción sobre los valores reclamados por la demandante, argumentos que se han venido sosteniendo en otros casos de igual similitud, tal vez, y cita en efecto uno que se suscitó en el Honorable Tribunal Superior del Distrito de Bogotá en la Sala de Descongestión Laboral, magistrado doctor Álvaro Restrepo Valencia. La decisión está en 2 folios, las cuales allego 2 folios para el caso 1 y 2 folios para el caso 2, honorable magistrada. Muchas gracias. No hay entonces propuesta de conciliación, en consecuencia no hay lugar a poner en consideración de la parte demandante, propuesta alguna. Se declarará entonces fallida la posibilidad de conciliación, advirtiendo que esta decisión no significa que en momento posterior en esta instancia o si se surtiese la segunda pueda darse el procedimiento que la ley permite. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin objeción alguna por parte demandante. Sí, honorable magistrada, la parte demandada no encuentra ninguna objeción.
Gracias. Pasamos entonces a lo que tiene medidas cautelares. No hay pendientes por resolver en estos procesos. Pasamos directamente al asunto relativo a las pruebas. En materia de las pruebas, atendiendo la fijación del litigio y lo dispuesto en el artículo 180, numeral 10, en términos de necesidad, pertinencia y utilidad, se decretarán como tales las siguientes. Para el caso 1 y para el caso 2, las solicitadas, las acompañadas por la parte, las acompañadas con la demanda, que serán atendidas con el valor que les corresponda. Se decretará la prueba solicitada por la parte demandante para que se oficie al departamento de Boyacá, precisa el despacho que será dirigido a la Oficina de Recursos Humanos. Sí. Honorable magistrada, le solicito solicitarlo directamente a la tesorería del departamento de Boyacá, donde reposan los archivos de los pagos de las. Entonces vamos a acceder a la petición probatoria de la parte demandante para que se oficie al departamento de Boyacá, Tesorería General del departamento, a fin de que en un término no mayor a 10 días certifique las fechas en que se efectuaron los pagos de cesantías tanto a la señora Vilma Daisy Leighton López, que corresponde al caso 1, como a la señora Ana Lilia Guerrero Huitrago, que corresponde al caso 2. En el caso de las pruebas de la demandada, se tendrán como tales las acompañadas con la contestación de la demanda, atendiendo al valor legal que les corresponda, tanto en el caso 1 como en el caso 2. Se negarán las siguientes pruebas que fueron pedidas. Para el caso 1 y para el caso 2 por la parte demandante, las siguientes: copia auténtica de la hoja de vida de la parte demandante, por cuanto ella fue allegada ya al plenario y resulta innecesaria. Fotocopia auténtica de los actos mediante los cuales se reconoció y ordenó el pago de liquidación de prestaciones sociales, se resolvió el recurso de reposición y se ajustó la liquidación por concepto de cesantías. No se decretarán estas pruebas o traer estos actos administrativos porque ellos obran en el expediente, no son tampoco necesarios al efecto. Yo no puedo precisar si están aportados en fotocopia auténtica, pero en cualquier caso no fueron objetados por la parte contraria. Se negará la copia del concepto emitido por el Consejo de Estado identificado con el número 1585 del 23 de julio de 2004, por cuanto los conceptos o las sentencias son, en términos generales, criterios auxiliares para la administración de justicia, no prueban los hechos de las demandas, es decir, que a juicio de este despacho la prueba no es pertinente porque no definió el objeto mismo de este caso. Se negará también la fotocopia auténtica del decreto 1370 de 2004, por el cual se desvinculó a la demandante, según se infiere de la lectura de la demanda, ello por cuanto este acto administrativo no se considera pertinente a los hechos debatidos en este proceso. Es decir, no tiene nada que ver con la sanción moratoria, ni con el pago de las cesantías, ni con las fechas. Realmente hace referencias al momento de desvinculación, que no es el punto que se encuentra en controversia. La prueba no se cree pertinente y tampoco se considera conducente. En cuanto a la fotocopia del decreto 1468-2004 que fuera solicitada en el caso 1 y en el caso 2, la situación de qué se ocupó esta norma no se indica realmente en el expediente. Nosotros estuvimos examinando cuidadosamente la demanda y no encontramos a qué se refería el decreto 1468-2004. No encontramos entonces, no se encuentra que haya pertinencia en el decreto de la prueba, porque ninguna situación fáctica aparece relacionada con lo que este decreto pudo haber decidido en relación con el asunto que contrae a este proceso, es decir, la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías. De igual manera se negará la prueba solicitada
tanto en el caso 1 como en el caso 2, para que se alleguen los extractos de la cuenta de la demandante en donde consten los movimientos efectuados desde el mes de julio de 2008 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año y en el mes de diciembre de 2009. Realmente no considera el despacho que los movimientos de las cuentas personales de las demandantes o de la parte demandante en cada uno de los procesos sea conducente a la controversia en este caso, y adicionalmente ya se ha solicitado, si ese era el fin, se ha solicitado o se ha decretado que el departamento certifique la fecha en que pagó esas cesantías a cada una de las demandantes. Será negado entonces esta prueba. De oficio, el despacho decreta la siguiente para que sea tramitada también por el departamento de Boyacá en un término no mayor a 10 días. Que se certifique la fecha en que fueron recibidos por el departamento de Boyacá los giros de recursos provenientes del contrato de concurrencia número 001 de 2007, suscrito entre la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento de Boyacá, Municipio de Chiquinquirá y Hospital San Salvador de Chiquinquirá. Informará de manera precisa la fecha en que se suscribió el contrato. De igual manera que certifique la fecha en que fueron recibidos por el Departamento de Boyacá los giros de los recursos provenientes del convenio de desempeño número 000-179 para la reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación del servicio de salud, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el Ministerio de Protección Social, e informará de manera precisa la fecha de suscripción. Estas pruebas se decretan tanto para el caso 1 como para el caso 2. En el caso 1 va el despacho a decretar de oficio la siguiente prueba, que es la siguiente. Conforme a la resolución 239 del 11 de mayo de 2005, que obra folio 212 de ese caso, se afirma que se dio traslado al gobernador del departamento de Boyacá para que tramitara el recurso de apelación. Sin embargo, revisado el expediente, no encontró el despacho documento alguno que contenga tal decisión. Por esa razón, se va a solicitar que en el término, como lo indiqué, no mayor a 10 días, se remita a este proceso el caso 1 de la señora Vilma Delcy Leyton López, copia del acto administrativo que resolvió el recurso de apelación que aparece anunciado en el acto administrativo que yo acabo de mencionar, con la constancia de notificación de esa decisión. En caso de que no se haya expedido acto administrativo alguno que haya resuelto ese recurso, se informará de esta manera al proceso. Las partes quedan notificadas de todo este decreto probatorio. He de indicar que las pruebas que se decretaron, las pruebas se decretaron, más allá de que una de ellas haya sido solicitada por la parte demandante, la carga probatoria el despacho lo va a dejar en manos del departamento de Boyacá, en tanto tales documentos deben obrar o tendrían que obrar en los archivos de la entidad demandada. En esas condiciones voy a dejar esa carga probatoria en manos de la demandada. Voy a rogarle el favor de tener en cuenta que es la colaboración de la parte la que permitirá la decisión oportuna y el trámite ágil de este proceso. Señora, diga. Honorable magistrada, solo pues teniendo en cuenta la cantidad de pruebas y ya habiendo avisorado en la administración lo que ha pasado con estos procesos, pues lo que yo pienso es que nos pudiera dar la oportunidad de 15 días, porque me he dado cuenta que dentro del término de los 10 días es muy ajustado, porque las pruebas desafortunadamente no se encuentran unificadas en un mismo archivo, sino que están en diferentes unidades o dependencias del departamento. Entonces, pues solicitar de manera respetuosa que si se pudiera prolongar en 5 días más para presentar las pruebas dentro del término requerido. Muchas gracias. No hay ningún inconveniente, variamos entonces, modificamos esa decisión que hemos tomado para que todas las pruebas que se han decretado y cuya carga en la gestión probatoria se deja en manos del departamento de Boyacá
sea de 20 días hábiles. 20 días hábiles para aportar esas pruebas. Las partes quedan notificadas en estrado. Antes de fijar la fecha para la audiencia de pruebas, quiero consultar a las partes y a los señores agentes del Ministerio Público sobre la siguiente posibilidad de acuerdo. Nosotros tenemos aquí que se allegarán las pruebas documentales fundamentalmente, o mejor, son pruebas documentales las que se van a allegar. De acuerdo con el artículo 182 de la 1437, 182, lo procedente es realizar la audiencia de pruebas. Disculpen, 181, es realizar la audiencia de pruebas. Sin embargo, lo que quiero sugerir es si es factible que acordemos que la parte demandada allegue la documental en el término que se ha señalado anteriormente y que se incorporen al proceso, dando por supuesto un término para que la parte demandante las examine, las verifique y posteriormente ingrese al despacho y por auto se conceda el término de alegaciones y juzgamiento. De esa manera no tendríamos que realizar la audiencia de pruebas, sino que pasaríamos a la incorporación directamente, dejamos las pruebas para que las examinen, para que las verifiquen y de manera posterior corremos el traslado. Quiero consultarle a las partes si están de acuerdo con esto. No, de acuerdo con lo que acaba de decidir, lo que acaba de proponer la honorable magistrada, todo es que con ello vamos a ahorrar grandísimo tiempo. Una vez lleguen las pruebas, podemos saber si son los 20, pronto menos días, el despacho nos las va a poner a disposición para nosotros pronunciarnos sobre los mismos, si estamos acorde o no con ello, tendremos algunas tachas o alguna objeción que hacer sobre las mismas, y obviamente pues le procederá el despacho mediante auto por nuestro lado para alegatos, y ya estamos a disposición de el honorable tribunal para la sentencia que a bien tengan de emitir. No tenemos objeción alguna, doctor. Muchas gracias. Honorable magistrada, esta parte no encuentra ninguna objeción al respecto y está conforme a lo planteado sobre dentro del trámite a iniciar de una vez el proceso de alegación y finiquitar las pruebas. Muchas gracias. El Ministerio Público tampoco manifiesta objeción a la… Su señoría, estoy verificando la legalidad de No se la preocupe. manifestación del despacho, en que se dé traslado de la prueba para que sea controvertida desde los 20 días siguientes, hábiles siguientes, sería el día 21 hábiles siguiente, que se da traslado para que si lo considera el Ministerio Público o alguna de las partes presente objeción o tacha de la prueba. Es lo que yo entiendo, su señoría. Ese término de traslado lo considera el despacho por ¿cuánto tiempo? Permítame, ya. ¿Quiere apagar su micrófono? Una vez que las pruebas sean aportadas al proceso, yo las dejo a disposición de las partes. Sin auto. Y si hay alguna tacha o si hay algún desconocimiento, lo tramitan, pero si usted me ayuda a ilustrarme con la norma que está leyendo, no hay problema, miramos esa parte. Señala el artículo 100, gracias su señoría, señala el artículo 181, audiencia de pruebas. En la fecha y hora, pero ya estamos en decreto. O sea, la prueba está decretada. Vamos al 181. En la fecha y hora señaladas para el efecto y con la dirección del juez o magistrado ponente, se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de 15 días. Las pruebas se practicarán en la misma audiencia, la cual excepcionalmente se podrá suspender en los siguientes casos: en el evento de que sea necesario dar traslado de la prueba, de su objeción o de su tacha por el término fijado por la ley, a criterio del juez y cuando atendiendo la complejidad lo considere necesario. En esta misma audiencia el juez, y al momento de finalizarla,
señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor de 20 días, sin perjuicio de que, por considerarla innecesaria, ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los 10 días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de 20 días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos. En las mismas oportunidades señaladas para alegar, podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene. Sí, señora, ¿cuál es su inquietud? Por consiguiente, el Ministerio Público, en aras de la garantía del debido proceso y protegiendo la legalidad, no considera que la audiencia de pruebas en estos casos sería de carácter obligatorio, señoría, excepto cuando nos encontramos ante la excepción del 179, que cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuera necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la sentencia dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos. Permítame, si apaga el micrófono. A ver, se trata de la prueba documental, decíamos, ¿cierto? Fundamentalmente. Lo que se está proponiendo por este despacho es que se aporte y se deje a consideración de las partes. Dice el artículo 269 del Código Penal del Proceso: la parte a quien se atribuya un documento afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda si se acompañó a esta, y en los demás casos en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba. Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aduzca. No se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia. Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo de falso en las mismas oportunidades. Luego se regula el trámite de la tacha y en el 272 se señala: en la oportunidad para formular la tacha de falsedad, la parte a quien se atribuya un documento no firmado ni manuscrito por ella podrá desconocerlo expresando los motivos de desconocimiento. La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que digamos que el trastoque podría uno encontrarlo en la norma cuando le dice lo siguiente: ¿cuándo? En el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba. Lo que estamos nosotros tratando de establecer aquí es el acuerdo de si llevamos a cabo la audiencia de pruebas o no. Yo, por supuesto, estoy apenas tratando de hacer un poco menos, a veces se complican los procesos con las audiencias por el tiempo de las partes, por el tiempo del juez, pero por supuesto que si la agencia del Ministerio Público tiene alguna inquietud al respecto, no tengo ningún inconveniente en señalar entonces la fecha para la audiencia de pruebas. Es, digamos que es la reglamentación que contiene la 1437, y en este momento de lo que estaba tratando de hacer uso es de aquellas circunstancias que pudieran convenirse con las partes, pero es apenas una propuesta y no tengo objeción en citar entonces la audiencia de pruebas sin ningún inconveniente. Su señoría, aún así, teniendo en cuenta que las partes están de acuerdo, considera esta agencia del Ministerio Público que en garantía del principio de la legalidad y del debido proceso, aunque nuevamente considero que no hay violación a un debido proceso, pero sí la protección de la legalidad, no encuentro cómo se pueda prescindir de esta audiencia, y les rogaría a su despacho que se continuara con el trámite de la audiencia. No hay problema. ¿Quiere por favor apagar su micrófono? Estamos hablando del 15 de junio, 10 días. Esta audiencia de mayo, esta es de sentencias, o esta no es de sentencias. No, no es de sentencias.
Esta no es de sentencia, ¿cierto? Estos 2 días son los días de sentencia. No tengo yo nada para mayo, de esa época. No, señora, sino que para esa fecha no se cumplen los 20 días. No, por eso, quitémoslo para la semana siguiente. O sea, para la semana del 18 al 22 de junio, ¿cierto? Pero las fechas que se tienen señaladas para no, por eso, en esta semana siguiente tampoco se cumplen los 20 días. Entonces dejémosla para junio. Dejémosla para junio. Dejémosla para el 2 de junio. Para el 2 de junio. Junio con N. Ya. Ya, permítame un segundo. Sí, es un martes. Sí, señor, no hay problema. Entonces vamos a tomar la decisión. ¿Y en esta semana qué es lo que pasa? ¿El 3 de julio? Está el doctor representando. Ah, es que me dice usted que en toda la semana de junio no. En la primera, ¿cierto? Sí, tengo primero, 2, 3 y 4. Y entonces, ¿cuándo tengo yo sentencias en esta semana? O sea, esto es lo que yo tengo de sentencias, este es mi día de sentencias. Démosla para el 12. Vamos entonces a fijar la fecha para la audiencia de pruebas el día 12 de junio. ¿12 de junio? 12 de junio de 2015 a las 2:30 de la tarde, con el fin de practicar e incorporar las pruebas que han sido decretadas en esta audiencia. Voy a recordar la asistencia obligatoria de las partes para lograr y su colaboración para lograr el recaudo probatorio oportunamente. Los oficios se los entregamos en esta misma audiencia para que usted los tramite en la entidad. Quiero preguntar a las partes si hay alguna constancia que dejar sobre lo que haya sucedido en esta audiencia y que amerite a juicio de ustedes saneamiento de alguna naturaleza. Por la parte demandante no encontramos ninguna irregularidad que amerite ajuste a esta audiencia. No, honorable magistrada, estamos acorde con el procedimiento. Su señoría, gracias. El Ministerio Público no tiene objeción ninguna, de ninguna naturaleza. Gracias. Ninguna objeción, honorable magistrada. Muy amable. Se ha efectuado entonces el control de legalidad en los términos del artículo 207 de la ley 1437. Por lo hasta acá ocurrido no habrá lugar a proponer nulidades, excepto que se trate de hechos nuevos. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Por la parte demandante, sin objeción alguna. La parte demandada no encuentra objeción alguna, honorable magistrada. Gracias. Antes de finalizar, vamos a verificar que haya quedado grabado el audio, que hace parte del acta que estará a disposición de las partes para su firma, los oficios para el trámite de las pruebas
quedarán a disposición de la parte demandada en esta misma audiencia. Le voy a rogar, si ustedes tienen la documental antes de la fecha de la audiencia de pruebas, que por favor la aporten al plenario para que haya el conocimiento previo tanto del Ministerio Público como de la parte contraria o de la parte demandante. Voy a consultarles por último si hay alguna objeción en que esta audiencia pueda ser subida a las redes del tribunal. Inicio por la demandante. Ninguna objeción hasta el momento, honorable magistrada. Por la parte demandada se autoriza subir a la página de la rama la audiencia correspondiente. Ministerio Público, caso 1, está autorizada, su señoría. Gracias. Sin objeción alguna, honorable magistrada. Gracias. Se da entonces por terminada esta audiencia, siendo las 4:08 minutos de la tarde del día 29 de abril de 2015. Muchas gracias a quienes asistieron.